Me pone el pelo de punta porque para mí, bueno, él me enseñó a creer en mí. Yo es que tenía unas ganas de jugar y llevaba 6 meses sin jugar, que me moría. Yo llegué finísimo, pero Edgar digo, este es un bicho. Digo, espero que juegue solo de media punta. Ojo que la pone en la frontal. ¡Gol, gol, 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 gol! Ahí está el Málaga, el equipo de la primera Hoy división. juega el Málaga Club de Fútbol. Sin saberlo, el gran Héctor Cooper fue nuestro amigo en enero del 99. Nos prestó a un tipo que terminó siendo el primer malaguista internacional por España en más de 30 años. Las medias se las arremangaba por dentro de las espinilleras. Y qué feliz nos hacía cuando destapaba al Diablo Rojo. Bienvenido a Martirico 99. Rufete, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Hola, muy buenas, todo bien. Estamos con Francisco Joaquín Pérez Rufete, nacido en Benejúzar, Alicante, el 20 de noviembre del 76, internacional 3 veces con España, 3 temporadas en el Málaga, del 98 al 2001. Y en la temporada del ascenso, la 98-99, disputó 20 partidos y marcó 5 goles. Con el número 18, Rufete. ¿Qué edad tenías esa temporada y dónde viviste en Málaga? Pues mira, yo creo que en esa temporada 21 para 22 o 20 para 21, no me acuerdo exactamente. Y nada, viví en Pedregalejo, al lado del Palo. Esa es mi zona preferida. Yo siempre veraneadito los veranos. Tuve suerte, empecé bien entonces. Sí. ¿Qué dorsal vestías esa temporada? 18. ¿Qué botas usabas? Pues en aquella época tenía Mizuno. ¿Y qué coche tenías? Cuando llegué a Málaga, un Golf GTI. ¿Te gustaba más llevar la camiseta por dentro o por fuera? Siempre por fuera. Antes ¿Quién había era? problemillas, pero intentaba casi siempre llevarla por fuera, sí. ¿Quién era tu mejor amigo en ese equipo? Bueno, al principio, claro, llegas a un sitio y no conoces a nadie. Yo me hice es decir, hicimos muy buena relación. Luego ya cuando estuve más tiempo, pues ya evidentemente más amistad, sobre todo con la gente con Basti, con Bravo, con la gente de allí de Málaga. La casa. ¿Con quién te entendías mejor dentro del campo? Pues la verdad que el principio, cuando llegas y no conoces, sobre todo buscas al delantero, ¿no? Y era Cataña y buscabas esa referencia porque tampoco, al principio cuando llegas a un equipo no conoces poco, ves las cualidades, pero no tienes esa sintonía. Luego, sobre todo, fue pasando el tiempo, Cataña y sobre todo también con Edgar, que era el jugador de la media punta. Además hablábamos mucho para entenderlo. En esa temporada, para ti, ¿quién fue el jugador revelación y el más infravalorado de la plantilla, quizás? Bueno, yo creo que yo llegué, íbamos quintos, quiero recordar, o quintos, cuartos, y llegué viernes y sábado y domingo jugamos contra el Toledo el primer partido y jugué. Y me sorprendió, claro, yo venía de Mallorca, de Primera División, estaba en Europa, y me sorprendió el nivel altísimo de la plantilla ese día, ¿no? Luego, el tiempo, yo creo que todo el mundo ha visto que si tenía algo ese equipo era que el banquillo aportaba. Tenía por posición jugadores muy determinantes y el tiempo creo que colocó a muchos jugadores arriba. Yo creo que en ese momento yo vi que el equipo tenía muchísimo nivel. Luego, evidentemente, hay jugadores como Cataña, que hizo cosas importantes, o de los Santos, o incluso, por ejemplo, Mikel, que era un jugador que venía, Roteta, que venía de jugar en categoría, a lo mejor en segunda división.
casi siempre, y luego en primera lo hizo muy bien. E infravalorado, yo creo que el Málaga, yo no era capaz de ver eso en ese momento tan joven. Veía más lo que iba muy bien o lo que tú querías poder llegar a ser como motivación, que yo en eso quizá no ni me fijaba ni me he fijado tanto. Siempre, como siempre, he intentado ayudar al compañero, no lo he visto. ¿Un atributo que resaltaría de Joaquín Peiró? Se me pone el pelo de punta porque para mí fue la primera vez que un entrenador me dijo una cosa muy importante, que se refleja en tener confianza en ti, que es lo que más necesita un jugador dentro del campo de fútbol. Que hiciera lo que yo sabía y me ordenara en defensa, pero sobre todo que buscara mis lugares siempre de seguridad. Y bueno, él me enseñó a creer en mí. Y por último, en esta sección, un consejo futbolístico que le darías al Rufete de hace 25 años hoy día. Pues quizá el consejo de si volviera a suceder, que hiciera lo mismo, dejarse todo por tu club, por tu camiseta y por crecer como futbolista, que eso va de la mano. Y que cuando acabara la carrera, pues tener el sentimiento de que has dado el máximo cada día y cada partido. Vamos a empezar con el primer tiempo de la entrevista, que va a ser recordar esa temporada 98-99 desde tu perspectiva, obviamente. Llegas al Málaga en el mercado invernal. ¿Cómo se da esa llegada? ¿Tiene alguna referencia de la ciudad o del equipo? Bueno, en aquella época tampoco, por contextualizar un poquito también a veces las situaciones, en aquella época redes, teléfonos, todo eso era muy, muy complicado. Entonces, sí que tenía referencias porque yo en la Masía vivía con David Cabello, que le llamaban Alemán, que es malagueño, vivía, seguro que la gente lo conoce, vivía con Bautista, que era de Nerja. Entonces sí que tenía referencias de la ciudad, ellos siempre, el malagueño, si tiene algo bonito es que, como todos, pero el malagueño tiene una cosa que yo viví en la Masía, es que Málaga es mi tierra, siempre lo estaban diciendo, ¿no? Y tenía referencia de ellos como personas y de que era una magnífica ciudad. Y a partir de ahí lo que me convenció para ir me llamó el entrenador en un momento difícil en Mallorca, donde ni siquiera había debutado. Había estado en Toledo y tenía mucha ilusión de jugar en primera y bueno, no se dio, estaba en primera división, pero no se dio el jugar nada, iba convocado, pero siempre me quedaba fuera de la lista. Y bueno, y me llamó el míster y la verdad que encantado, porque a mí lo que me apetecía era jugar al fútbol. Sí que es verdad que decía, después de tanto tiempo llegar a primera, dar otro pasito más. Pero bueno, me convenció el míster Joaquín Peiró, me convenció y digo, mira, míster, yo solo quiero que no me engañes. Si confía en mí, yo voy para allá. Y con que me lo diga, dice, yo le estoy llamando porque confío en usted, él siempre ha hablado de usted. Y tomé esa decisión. Luego el club me comunicó que también Valladolid me quería, pero para mí la decisión estaba tomada y para allá que fui. Y vaya que sí confío en ti, que te puse titular desde que llegaste. ¿En esa plantilla, Rufete, te sorprendió alguien en particular de cuando llegaste? Mira, llegamos al mismo tiempo Edgar y yo, y claro, es lo que te digo, no teníamos tanto seguimiento de si hacía algo importante algún jugador, sí, pero Edgar me sorprendió. Claro, yo llegué finísimo, el físico que yo tenía era, bueno, muy fino. La verdad. Y antes no era como ahora, que a lo mejor los futbolistas han evolucionado físicamente, incluso por genética, ¿no? Sí. Pero Edgar era las piernas que tenía. Yo decía, madre mía, pero este niño de dónde viene, ¿no? Nada más llegar me sorprendió que veníamos los dos, que él venía en el Madrid B, y que yo era un palo y que este es un bicho. Digo, espero que juegue solo de media punta. Y fue así al final, y se infló. Sí. Vamos, Edgar, tú sois posiblemente dos de los tres mejores fichajes que ha hecho el Málaga en invierno en los últimos 25 años. Quizá el otro fue Fernando Bayano. ¿Por qué fue tan rápida la adaptación a ese equipo de los dos? Mira, yo siempre cuando llegué a Málaga yo creo que dos cosas muy importantes que me favorecieron. Bueno, tres. Una,
que yo siempre, y es lo que siempre hablo cuando estoy en un club o cuando trabajas en el fútbol, es que la comida del futbolista es el entrenamiento. Yo lo he vivido así porque he tenido que siempre entrenar muy duro, muy fuerte para poder ser titular, que es lo que buscas, y sobre todo eso que te lleva a estar en un buen estado de forma, ¿no? Y claro, al final no deja de venir de un equipo que estaba compitiendo miércoles, domingo, y donde la exigencia del entrenamiento era muy alta porque entre la plantilla había mucha competencia para jugar. Sí. Y yo, al entrenar muy bien y estar en ese entorno, pues la verdad que ese fue un factor determinante. El segundo fue que nada más llegar, las palabras del entrenador se confirmaron que fue: tengo confianza en ti y a los 2 días te pones. Eso es fundamental cuando vienes de no jugar, de que a veces estás solo, muy aislado, y eso es complicado. Y lo tercero, que por H o por B, la gente, la afición, nuestra gente, le gustó desde el primer minuto cómo era mi juego, cómo era la ambición y las ganas de crecer, y me salió todo desde el principio muy, muy bien, hasta incluso los 2 años y medio que estuve fue sensacionales, ¿no? Yo creo que esas 3 cosas fueron lo que hizo que el inicio fuera, bueno, el inicio de la trayectoria fuera muy buena. De hecho, debutaste nada más llegar, como dicen, tu primer partido junto con Edgar, Toledo, 3-0 en casa. ¿Cómo recuerdas ese debut? Bueno, pues imagínate las ganas que tenía de jugar yo después de 6 meses sin jugar. Muy bien, creo que di un pase de gol a Cataña, quedamos 3-0, y Agostinho también lo hizo muy bien, que era un jugador muy moderno también para esa época. Y bueno, muy feliz. Yo es que soy muy feliz cerca del fútbol, dentro del fútbol, porque para mí mi vida es el fútbol y todo lo que tengo me lo ha dado, y sobre todo me ha enseñado a cómo ser mejor persona, a por qué te equivocas en las cosas, porque cuando te marchas con 15 años de tu casa y estás todos los días en el fútbol, pues esa es tu carrera, ese es tu aprendizaje y esa es tu vida, ¿no? Mira, hay una cosa que sucedió, que son cosas que, claro, ahora pasa el tiempo y te va acordando, y en este caso tú das la oportunidad con este proyecto de poder decirlo, ¿no? Y es que cuando yo llegué al Valencia, cuando Ranieri llegó en la segunda etapa al Valencia, Sí. creo que era mi 3er año, un día en un estiramiento, él y el segundo entrenador, estábamos hablando y salió, no, tú en Málaga tal, y empezó a decir el equipo titular del Málaga. Eso sabía de memoria, sí. Y nos Pero decía, porque Peiró lo tocaba poco también el equipo, ¿eh? sí, pero él nos decía que era una pasada, que él cuando estaba en la primera etapa del Valencia, cuando ganó la Copa del Rey y todo eso, dice que le encantaba la velocidad, la verticalidad, y se identificaba mucho con ese equipo. Y bueno, al final no sé si seremos los mejores. Agostinho era un grandísimo jugador y imagínate todo lo que hizo, pero sí que es verdad que le dimos, y también eso forma parte de la responsabilidad del jugador, le dimos algo muy importante al Málaga, que fue volver a Primera División y generar esa ilusión en su afición, en nuestra gente, que no tiene precio. Y yo creo que eso sí que es lo bonito, y formar parte de la historia de un club en cosas importantes. Y para mí, yo en eso soy un privilegiado en todos los equipos que he estado, y en el Málaga, evidentemente, donde fue el inicio, pues en ese momento fue impresionante, ¿no? Tú llegaste, Rufete, a un Málaga ya en buena dinámica en ese mercado de invierno, con un poquito ya la primera división en la mirilla, te pusieron de titular desde el principio, pero también, en cierta manera, restaste minutos a jugadores que fueron importantes en la primera vuelta, compañeros tuyos como Zárate, también un poco Quino. ¿Qué tal fue la relación con ellos, con esos jugadores a los que le hacía un poco más la competencia? Bueno, yo al final siempre creo en la competencia leal y la competencia sana. No, yo creo que ningún jugador de fútbol, y esto es bueno que lo sepan los chavales, consigue cosas si cree que su titularidad, su crecimiento, su carrera depende de los demás. Depende de ti. Y si depende de ti, si entrenas mejor, si cada día tienes más ambición, si tienes humildad, si tienes capacidad de mejora, eso es lo que te pone. Es decir, ningún entrenador pone de titular a jugadores que no están preparados para rendir. Eso no existe. Por lo tanto, esa es la base para creer en lo que uno ha vivido, o lo que pueda expresar, o como te estaba diciendo ahora.
Yo con Zárate a veces no me he vuelto a ver y genial, y con Quino, ¿qué te voy a decir? Si era parte del alma de la historia del club, y eso hay que respetarlo muchísimo, porque ellos son los que nos enseñaban a hacernos ver de dónde venía el Málaga y toda su historia, lo que había pasado, ¿no? Y yo la entendí y la comprendí del inicio, porque ya te digo, me llevaba muy bien con ellos, yo también era muy joven. Entonces, ese Rufete pues se acercaba a la gente, y la gente local, la gente de la casa, nos trataba a los que veníamos excelente. Tanto Quino, Bravo, Basti, todos nos trataban excelente. Entonces, yo siempre he tenido una relación con mis compañeros, sea mi posición o no. Es primero cordial, porque creo que tiene que ser así. Segundo, posiblemente con algunos muy, muy estrecha. Tanto Agostinho como tú pertenecéis un poco a una estirpe de extremos que hoy en el fútbol actual no existe, es muy difícil de ver. Agostinho era más de correr al espacio, de pocos toques, balón a la espalda de los laterales, ponerla atrás al delantero para que la empujara. Tú eras más encarador, de apurar línea de fondo y ponerla. Ha cambiado mucho, ¿no?, la figura del extremo en el fútbol actual. Sí, ha cambiado bastante. Yo creo que porque ahora mismo el fútbol, el hecho de tener la posesión de balón hace que el otro equipo no ataque. Se parte mucho desde cuanto más balón tengamos, menos nos atacan, ¿no? Y luego yo creo que también en los patrones de entrenamiento. Es decir, ya cuando eres director deportivo y ves los entrenadores, los analizas, yo creo que los patrones de entrenamiento han cambiado. Nosotros, por ejemplo, los Banda en aquella época trabajábamos muchísimo lo que es acciones combinativas con centro, ¿no? Entonces, nuestra vida era centro y centro y centro, ¿no? Y entonces el entrenador te obligaba muchas veces a llegar a segundo palo, siempre, porque estabas tan acostumbrado al centro que a veces se te olvidaba, ¿no? Entonces, yo creo que por esos dos condicionantes ha cambiado, pero lo que está claro es que el fútbol, con el primer condicionante de posesión y evidentemente por el patrón de entrenamiento, llega un momento que hay tanta gente dentro que el fútbol tiene que acabar afuera, ¿no? Yo pienso siempre que la gente de fuera es la que hace que el fútbol sea mucho más veloz y mucho más atractivo para la gente. Lo que estaba claro es que os divertíais mucho, ¿no?, en ese Málaga, sobre todo. Estamos hablando de esa temporada de segunda, porque los jugadores de ataque, tanto los de bandas como Rufete, Agostinho, Égar y Cataña, disfrutabais, ¿no?, como de una responsabilidad, pero era una libertad, pero sabiendo que había que cumplir también en defensa, pero os daba Peiró muchas alas, ¿no?, para crear libremente, ¿no? Sí, ya te digo, yo creo que cuando consigues cosas con un equipo es porque tienes jugadores evidentemente de calidad y jugadores, ya te digo, yo creo lo que destacaba es lo que te he dicho antes, eran jugadores buenos, muy buenos, que rendían muy bien en posiciones muy específicas. Nosotros podíamos hacer eso porque teníamos a mediocentros como Villa, como De los Santos, que fueron dos mediocentros luego importantes en el fútbol español, ¿no? Nuestra defensa tenía experiencia y era una defensa que entendía que nosotros atacáramos y aunque ellos luego se tuvieran que sacrificar, ¿no? Nuestro portero era muy bueno, nuestros laterales eran bastante específicos en el sentido de que nos ayudaban en ataque, no eran exclusivamente defensivos, no lo sé. Yo creo que se unió ese equipo que de hecho luego subió a Primera División y lo hizo muy bien, ¿no? Conseguimos ganar el Camp Nou, por lo tanto tenía muchos mimbres, que eso es lo que hace que muchas veces los equipos o los clubes consigan éxitos o que vayan creciendo, es decir, buscar cosas que estén en un buen momento y que eso te pueda dar un rendimiento inmediato y que tenga una proyección, ¿no? Y yo creo que ese equipo, en parte seguro que el que lo iba montando o los que lo iban montando era así, pero hay una parte que muchas veces como director deportivo te digo que no tocas y que sucede, ¿no? Y eso sucedió ahí en Málaga. No hemos mencionado tampoco todavía la figura de Cataña, que no empezó de la mejor manera la temporada, pero en el momento en el que se enchufó ya no paró, metió 26 goles, ¿no? ¿Era fácil entenderse con él, asociarse con él, sabiendo que lo tenía ahí arriba? Mira, yo siempre de Cata he destacado una cosa. Tú cuando centras a un delantero, si el delantero tiene ganas de gol, un buen centro te lo define, pero un centro regular puede conseguir que sea un gol. Y Cataña en ese momento
era capaz de un centro que se adelantara medio metro o que subiera un poco, era capaz de hacer gol porque tenía ese punto en ese momento de intuición y de agresividad. Y la verdad que nosotros posiblemente le hicimos mejor, pero él también nos hizo mejor a nosotros, sin duda. Diste varias asistencias ese año, pero también metiste varios goles, metiste 5, marcaste en la remontada contra el Mérida, que todos nos acordamos de Roteta, pero tú marcaste el 3-3, también marcaste un doblete, ¿no?, al Hércules de tu Alicante. ¿Cómo recuerdas en especial ese partido que hiciste doblete? Bueno, pues yo había jugado contra el Hércules, creo, en Toledo, segunda división, y bueno, siempre jugar con la gente de tu tierra, habían jugadores como Paquito que son de al lado de mi pueblo y nos conocemos. Y bueno, siempre es bonito jugar contra la gente de tu tierra, pero yo quiero recordar que el partido del Hércules no sé si nos ponía arriba o nos mantenía, ya estábamos arriba. Me acuerdo que fue a las 12 del mediodía por Canal Plus y me acuerdo que la Rosaleda, si no estaba llena, estaba casi llena, ¿no? Y claro, remontar ese partido, que el Hércules también estaba arriba, bueno, fue impresionante, sobre todo cómo se fue generando esa ilusión en la gente en que se podía conseguir el ascenso, y cada partido que tú ganabas era como algo que se hacía más grande, ¿no? Y lo recuerdo como las caras de la felicidad de los niños, de la afición del Málaga, muchísima felicidad. Tus compañeros comentan, todos coinciden en que había un convencimiento pleno según iban pasando las jornadas que el ascenso iba a llegar, ¿no? Sí que es verdad que yo cuando llegué al vestuario, yo no escuchaba nada de ascenso, porque bueno, se iba a quinto, pero yo creo que había un gran equipo, que había perdido un poco esa energía, ¿no?, de inicio, que empezó muy bien y tal, y que yo siempre lo hablábamos con algún compañero y tal, y muchas veces con Basti, a veces hablamos, ¿no?, todavía, y él dice, lo dice él, cuando Edgar y tú llegasteis y vi el primer partido, vi que eran dos jugadores que ya no solo por si jugaban bien, sino la energía y las ganas que traíamos le iban a ayudar muchísimo a que el equipo consiguiera el objetivo. Y para mí eso, ahora lo escuchas y dices, ostras, y vuelve la vista atrás. Y es lo que te he dicho antes, yo es que tenía unas ganas de jugar y llevaba 6 meses sin jugar, que me moría. Era sobre todo hambre lo que trajiste y mucho vigor y mucha fuerza. Sí, mencionaba a Basti que precisamente a lo mejor Edgar llegó porque él también se lesionó una semana antes. Oye, Rufete, lo del Diablo Rojo, ¿de dónde viene? Bueno, es una camiseta que empecé a llevarla en el Barça B, que me regalaron y nada, la llevé hasta que la norma ya no dejó Claro. Ya sabes, al final muchas veces pasa algo bueno en un campo de fútbol y llevas algo y bueno, lo que pasa es que eso lo llevé todo siempre, lo hice en cada equipo y bueno, era incluso a veces hasta divertido, ¿no? La gente se identificaba, era como también una exigencia de enseñarlo porque metías un gol, ¿no? Y era pues esos pequeños mundos que nos creamos todos de cosas que nos empujan y nos dan fuerza y eso era una parte de ese pequeño mundo que uno se... ¿Era siempre la misma camiseta o tenía varias? Al principio era la misma, pero un día alguien me dijo, oye, que igual tiene que cambiarla, pero yo dije, ya veremos, ¿no? Y luego ¿Se puede decir quién te la regaló o no? Sí, bueno, me regaló un amigo cuando yo estaba ahí en la Masía, sí. Oye, y conforme vas jugando bien, teniendo mucho protagonismo, el Málaga va como un tiro hacia arriba y tú eres muy importante, ¿te van llamando desde el Mallorca? ¿Se van interesando por ti? Yo cuando estoy allí, yo vengo a la cesión y bueno, me llaman para felicitarme cuando subimos, porque nosotros jugamos por la mañana y por la tarde fue la celebración porque teníamos que esperar un resultado, ¿no? Entonces, por la tarde me llamaron, me felicitaron y bueno, yo la verdad que me centré mucho allí, no, tampoco hablé con nadie de allí, pero sí que me felicitaron, sé qué decirlo y ya ahí sí que se me activó ya la cabeza de decir, ¿y ahora qué? Es decir, ya en la celebración con esa llamada, algo que se te había olvidado, se me activó, ¿y ahora qué? ¿No? Porque yo, evidentemente,
tenía tan claro que mi felicidad y mi fútbol en ese momento tenía que estar en Málaga. ¿Cómo viviste esa celebración, ese día del Albacete, las horas previas al partido? ¿Cómo lo recuerdas? Bueno, sabiendo que si hacíamos nuestro trabajo ya empezábamos a coger la oportunidad de subir, ¿no? Sabiendo que dependíamos también del otro resultado. Pero bueno, como estaba afrontando los partidos, mi trayectoria fue Barça, Toledo. Toledo me enseñó a la dificultad del fútbol porque salía del Barça, ¿no? Y esa frase de, bueno, en un club grande se vive con un paraguas muy bonito y muy Exacto. bueno en la realidad, ¿no? Yo en Toledo aprendí al fútbol de verdad y en Málaga aprendí a competir, ¿no? Entonces yo creo que lo que me enseñó Málaga fue a competir y yo quería seguir compitiendo en mi club, ¿no? Y cuando se logra el ascenso, hablabas de que te llaman Mallorca. ¿Cómo te planteas ese verano? Si seguir en Málaga, porque recibiría ofertas seguramente, ¿no? Yo me planteo el verano, yo quiero estar en primera división. Me fui al Mallorca para jugar en primera división porque me lo ocurrió mucho en Toledo. No sucedió. Yo quería jugar en primera división y si encima es en un club que te identifica, la gente te quiere Y la confianza de Peiró, claro. y ves que puede aportar, efectivamente, pues yo creo que tienes que... Lo tenía clarísimo, ¿no? Sí que es verdad que la circunstancia era una compra y bueno, hablé con el presidente, con Puche, me dijeron que iban a intentar comprarme. El míster me dijo, yo voy a apoyar en todo porque quiero que estés aquí y me fui con esas frases de vacaciones. Luego tuve que volver a Mallorca y estuve una semana en Mallorca sin entrenar y esperando a que se diera todo. Bueno, yo creo que tuve mucha suerte. Hay momentos donde uno tiene que tener ese punto de fortuna en el fútbol, en la vida, y yo tuve suerte porque si a mí se me hubiera cortado en ese momento la no compra del Málaga, creo que hubiera desperdiciado la gran oportunidad de mi vida. Fíjate luego cómo fue todo, por suerte, porque es como haber vuelto atrás de nuevo y tener que volver a ganarte todo, cuando aquí, a pesar de haberlo hecho en una categoría inferior, ya volvías a estar en una categoría superior y había luchado mucho para ganarte lo que te tocaba, lo que tú te merecías, ¿no? ¿Recuerdas lo que pagó el Málaga por ti ese verano? Yo creo que 300 millones, porque 300 millones de pesetas. creo que era 50% del Barça, Sí. y 50% del Mallorca. Cuando me compró el Mallorca fue por 125, 150, creo. Y entonces tuvo que pagar 150 al Mallorca y 150 al Barça, ¿no? Y pagó 300 millones y cuando me dijeron Barato. que la operación estaba hecha, yo, ya te digo, es que para mí era muy, muy importante en mi momento de carrera, de vida, con todo lo que había vivido, el hecho de sentirte feliz y sabiendo que podías dar el máximo de ti en un lugar, era maravilloso. ¿Sabes si recibiste otra oferta ese verano de otros equipos? No me acuerdo porque, ya te digo, yo estaba en Mallorca esperando a que se cerrara con el Málaga. No me acuerdo. Vamos a pasar a la segunda sección de la entrevista. El segundo tiempo va a ser un poco para repasar tu trayectoria, más allá de esa temporada 98-99. Optaste, ¿no?, al hacerte futbolista por tu apellido materno, ¿no? ¿Pérez era muy común o por alguna otra razón? Mira, ahora las cosas se explican mucho, se habla de todo, hay mucha información, la gente dice tal. Mira, yo fui a la selección española sub-15, ¿Sí? me dijeron nombre deportivo y había un cuadradito así. Ajá. Y yo dije, mira, el colegio, como vale. ha dicho Francisco, me llaman Rufete, pues yo voy a poner Rufete. Vale. Así O sea, la historia fue tan sencilla como esa. La típica que de niña rellena la ficha y para adelante. En el colegio hubo un profesor que me llamaba Rufete porque había muchos Francisco Joaquín, o Francisco José, o Francisco Javier. Sí. Y el hombre decía, Rufete para aquí, Rufete para allá. Algún compañero ya empezó a llamarme Rufete, ¿no? Y yo, pues, como un niño de 15 años en Madrid, saliendo del pueblo, la primera vez viaje en avión, nombre deportivo. Y yo no sabía ni lo que era eso, tuve que preguntar. Y dice, no, eso es como quieres que te llamen en el tema deportivo. Y digo, pero querrán que me llamen Rufete como en el colegio, ¿no? Sí. Y así fue, así de sencillo.
además naces en Benejúzar, ¿no? Un pueblo de Alicante, muy pequeñito, 5.500 habitantes. De allí no han salido muchos internacionales, ¿no? Bueno, somos un pueblecito de la Vega Baja del Segura, ¿no? Donde Ajá. al final cada pueblo tenía su equipo y había mucha competitividad, mucha competencia. Y de hecho, hay muchos jugadores de la zona que están jugando en primera, en segunda. Y bueno, es un pueblo pequeñito en donde tuve la fortuna de jugar en un pueblo donde no había prácticamente nada. Y bueno, hice un año muy bueno en cadete, fui a la selección valenciana, hice varias pruebas, me quedé, me empezó a ir bien y fui a la Española sub-15 y a partir de ahí pues el club que más mostró interés fue el Barça y hacia ahí fui. Eso es, con 15 años llegaste a la Masía, ¿no? Sí, sí. 15 ¿Y años. cómo fue la adaptación tan jovencillo saliendo de tu pueblo a la cultura Barça? Bueno, muy difícil. Sí. Fue muy difícil. Al final mis cualidades como jugador, yo era delantero. Eso te iba a preguntar, si siempre había sido extremo, pero no. No, yo empecé delantero y empecé a jugar de interior en la selección española. Ok. Entonces, sí que es verdad que yo llegué al Barça y el nivel técnico que había era increíble. Yo al final era delantero, era muy veloz, hacía muy buenos desmarques y claro, era muy bueno en eso porque yo metía muchos goles por eso, ¿no? En esa edad era muy importante. Pero sí que es verdad que rápidamente me di cuenta de que el nivel técnico mío era menor y empecé a trabajar, empecé a hacer mucha técnica, incluso el Barça me metió, jugábamos 3-4-3 en rombo y me metió de 8 dentro para hacer todo el entrenamiento de los partidos durante un año. Era muy difícil para mí, pero bueno, fui peleando, fui construyendo. Los jugadores de la Masía en el jardín de atrás, los sábados y los domingos, entrenábamos muchísimo entre nosotros para mejorar. Y Sí, sí, bueno, sí. y posiblemente mi cana y evidentemente la pasión por el fútbol pues me ayudó a ir subiendo escalones. Y luego en sub-19 me pusieron de extremo a los 3 años y la verdad que hice un año muy bueno y ya debuté con el Barça B y a partir de ahí empecé a sentir oye, ¿por qué no podía estar ahí en el Barça? Pero bueno, los primeros años eran muy difíciles porque está así la familia, lo que explica cualquier compañero, ¿no? Sí, 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 sí. Que la Masía, por ejemplo, lo que explica Iniesta, o lo que explica De la Peña, o lo que explica Celades, o Sí, lo que explica, no sé, cualquiera de que los viene que, de fuera. Sí, o incluso Alemán, Cabello, sí, sí, sí. que estábamos diciendo antes, ¿no? Es duro porque en aquella época pues, la llamada a tu familia era salir a una cabina y poner la moneda pero bueno, yo creo que muchas veces, y es un consejo muy, muy importante que dan mucha gente, y yo te lo digo de mi realidad, la pasión que tienes por las cosas y las ganas es jodido y es difícil, pero te empujan a superar esos obstáculos sin ninguna duda. ¿Llegaste allí en la última etapa ya de Johan Cruyff allí? ¿Llegaste a hablar con él o a conocerlo ni siquiera? Pues mira, yo aprendí de la Masía cosas que hago como director deportivo cuando trabajo y es cuidar de los jóvenes, charlar con ellos, preguntarle cómo están, intentar que tengan un buen servicio del club. ¿Y por qué? Porque Cruyff venía a comer a la Masía y nosotros teníamos 16, 17 años, venía y nos saludaba, ¿qué tal? Intentar hacer partidos donde los jóvenes se sientan parte del club. ¿Qué quiere decir eso? Eso lo he hecho yo en los clubes donde he estado, pero lo hacía él. Él hacía entrenamientos de los mejores del B o los del B que no habían jugado los mejores del A, los mejores cadetes. Generaba una ilusión en la cantera por el sueño de ser jugador del Barça en primera división que, que era una maravilla. No sé, era un tío muy adelantado a su época. Y luego, cuando estaba en el Valencia, tengo una anécdota con él. Yo quiero mucho porque a mí me cambió la vida su filosofía Sí. y las pocas veces su trato, ¿no? Esa ilusión posiblemente es más importante esos momentos, esa ilusión, que el estar con una persona todos los días y que no te da nada, ¿no? Exacto. Y yo me apunté a su universidad, estando en el Valencia, que era a distancia y tal, y estuve un año haciendo el curso por conocer nuevas cosas y tal, y ocupar el tiempo. Y cuando llegué allí, la secretaria me dijo tal, y le había dicho que yo estaba allí. Y nada, y me puse al teléfono con él y ¿Sí? de tanto tiempo que yo era joven, que yo debuté con Rexach, pero Sí. que él me conocía porque te tenía en su mente para ir arriba. Exacto. Me trató increíble y yo le dije, mira, ¿te puedo decir una cosa? Digo, mira, tú eres Johan Cruyff, yo soy Rufete, te doy las gracias de que te hayas acordado de mí, ¿no? Y es una verdad porque era un genio como persona
y lo puedo decir porque yo era un niño cuando le empecé a conocer y no estuve en el primer equipo con él y era un genio como profesional. Sí, son detalles que se te quedan para toda la vida. ¿Tú eres de la generación en el Barça de Iván de la Peña? Luego sí que jugamos en Barça B, lo que pasa es que yo ya subí al primer equipo y yo ya me quedé en Barça B y tuve que salir. Sí, estábamos ahí en la Masía, veíamos Puyol, Gabri, De la Peña, se juntaban 2-3 generaciones, iban Celades, Arpón, Óscar Arpón, los chicos que te he dicho. ¿Arnau estaba por ahí? Arnau también estaba Arnau con también estaba, nosotros. claro. Sí. Ya te digo, se juntaron 2-3 generaciones de muy buenos jugadores, lo que pasa que todos pues en el Barça no cabíamos, ¿no? Exacto. Pero fue la 95-96, ¿no? Tu temporada de irrupción, por así decirlo, en los escalafones superiores ya del Barça. Te diste a conocer allí con más de 30 partidos entre Barça C, Barça B y debut en la última jornada con Charlie Rexach cuando echan a Johan Cruyff, ¿no? ¿Cómo recuerdas esa temporada? Jugaste bastante con los 3 equipos. Bueno, pues después lo que te he dicho, de esos años de tanto trabajo y de que tu sueño era como mínimo estar ahí para ver si te cogían el primer equipo, es una pasada. Fue un sueño el poder vivir todo eso. Y luego el debut del primer equipo con Charlie, que además luego el presidente Núñez dijo que respetaba a quién iba a la pretemporada del primer equipo porque ya vino tu entrenador. Era Robson, que paz descanse, y Mourinho. Y respetaron la pretemporada y Cruyff dijo qué jugador iba a la pretemporada y a mí me tocó también ir. Pues debuté en Riazor con un equipo contra un Depor que era Mauro Silva, Bebeto, Donato, imagínate, Jukic. Ese equipo que sacaste allí estaba lleno de canteranos, ¿no? ¿Lo he visto? Sí, ese último partido sí, porque Rexach al final, bueno, cogió el equipo esa semana y el Barça creo que no jugábamos nada. No se jugaba nada, sí. Y nada, y nos llevó a 5-6, nos hizo debutar y bueno. En esa época el Barça, los canteranos, ahora los canteranos son muy importantes, Sí. pero en aquella época fue la seña de identidad del mundo, no fue solo del Barça. Exacto. Entonces ahora un canterano tiene seña de identidad y son importantes porque yo creo que el Barça de aquella época referenciaba al canterano como un jugador de nivel, de talento y de futuro, ¿no? A la siguiente temporada te asientas en el filial, en segunda división, aunque termináis bajando a segunda B con Juan de Ramos, ¿no? Y ya como comentaba anteriormente, a la siguiente ya es cuando te vas al Toledo, que es cuando realmente sales del paraguas del Barça y ahí pues empiezas, ¿no? a aprender a ser profesional de fútbol fuera de lo que es un gran equipo. Y tanto, ahí ya llovía, y hacía frío. Sí, bueno, sí. Estás siempre con jugadores de tu edad, año arriba, año abajo, y sales fuera con gente veterana en donde empiezas y estás en puesto de descenso. Quiero decir, te aprietan en los entrenamientos, te aprietan en que tienes que pasar el balón, que tienes que tomar buenas decisiones, que no puedes driblar todas, y ahí también hay momentos duros porque te tienes que adaptar es decir, aquí al final, lo que hablamos de la adaptación, de lo que se habla de la resiliencia, ese es el éxito. Es decir, al final las pruebas que te va poniendo la vida o que te va poniendo el fútbol es eso, ¿no? Si tú te rindes, pues no avanzas. Y si no te rindes, pues tienes dolor, lo sufres, pero va hacia adelante, ¿no? Entonces, sí que es verdad que me costó, sí que es verdad que ahí Sergio Gea también, que me quería, que había sido entrenador del Real Madrid B y nos habíamos enfrentado con Barça B. Pues bueno, me intentó ayudar muchísimo, me ayudó muchísimo. Hubo un momento donde no jugaba, pero sí que es verdad que los últimos 10-12 partidos me puso incluso de media punta, metí 4 o 5 goles y acabé súper bien, ¿no? Y la verdad que bueno, lo que te he dicho antes, Toledo me enseñó a lo que era el fútbol real. Y lo que llama la atención, obviamente, tras ese buen final de temporada con el Toledo, te vale el fichaje por un equipo de primera, que era un equipo de moda, que lo estaba haciendo bien, que era el Mallorca, jugando en Europa y tal, con Héctor Cooper. Es extraño, ¿no?, que te fiche el Mallorca y no llegaras a debutar. ¿Cómo se dio eso? Sí, bueno, se dio primero que Lauren llegó que luego lo fichó el Arsenal. Estaba en un momento de forma muy bueno, ¿no? Bien. A partir de ahí, lo que te he dicho durante la conversación, yo lo acepto y tengo que entrenar. Sí. Pero bueno, no sé si es que no le gustaba cómo lo hacía el entrenador o no estaba yo tampoco tan maduro como el entrenador pensaba que tenía que estar un jugador para jugar partidos, pero sí que es verdad que yo también decía, vamos a ver,
Me preguntaba a mis compañeros, ya te digo, yo era muy joven. Pues le preguntaba a Engonga, le preguntaba a Stankovic, le preguntaba a Nano Soler. Oye, hostia, Rufo, es que entrenan muy bien, están muy bien. Es raro, tío, es raro. Y bueno, y fue duro porque yo creo que la ilusión que la llegué y la expectativa después de esa pequeñita montaña me hizo daño. Me hizo daño porque hubo un momento que dije, joder, merece la pena todo esto. Sí, estás en primera, pero hostia, te sientes solo, estás jodido, no, viajas con el equipo, te quedas fuera, a veces no viajas. Y yo nunca había vivido 6 meses sin jugar. Ya te digo, fue duro. Y al final, vuelvo a repetir, no sé si es por cómo era mi carácter o cómo había vivido las cosas o cómo pensaba o ese punto de fortuna, que me dediqué a tope a entrenar y yo dije, oye, pues ya llegará otra cosa y así fue. Pero lo que tenía claro que en enero me iba. Y qué suerte tuvimos en Málaga, que llegaste allá a la Rosaleda y obviamente fuiste uno de los jugadores más importantes en ese ascenso. Pasamos ahora ya con el Málaga en primera. ¿Te cuesta entrar en las alineaciones de Peiró en las primeras 2 jornadas, visto que entraste ya contra el Betis y desde ese momento no te moviste y terminando siendo esa temporada uno de los jugadores revelación de la Liga, victoria importante de ese Málaga de Peiró en el Camp Nou, que fue un auténtico baño? ¿Cómo recuerdas ese día? Bueno, al final yo con el Toledo no jugué contra el Barça después de salir. Con el Mallorca ganó la Supercopa de España contra el Barça y yo estaba. Que muchas veces me dicen, ¿estás en la foto? Digo, hombre, claro, aunque no jugara, pero estaba en la foto, ¿no? En tu palmarés de Wikipedia viene esa Supercopa. Claro, algo ayuda a los compañeros entrenando, ¿no? Sí. La apretaste bien a Lauren. Volví muy orgulloso de estar ahí, a pesar de dificultades, pero muy orgulloso. Y luego volví con el Málaga la primera vez al Camp Nou y ganamos. Imagínate. El portero era Arnau. ¿Te llegó a decir algo de, buah, vaya baño no habéis pegado? ¿En el futuro te comentó algo? No, porque no. Cuando hemos coincidido no me habla de eso, pero después del partido y tal hablamos y claro, la gente ellos mismos se sorprendían, ¿no? Lo que pasa es que volvemos un poco a lo que hemos dicho antes. Éramos prácticamente el mismo equipo, pero es que era un equipo muy moderno y muy, cada uno en su posición se ha visto lo que fue. Entonces, si tú lo analizas ahora, dices, claro, era el Málaga que había subido después de 12, 13 años, ¿no? Que no estaba en primera. Sí, pero es que el equipo que venía y cómo venía jugando era un equipo. Los únicos cambios de ese equipo yo creo que fueron Rojas y Contreras con respecto al equipo de segunda, nada más. Al final, nosotros cuando atacábamos ese equipo, yo creo que los otros tenían la sensación de decir, estos molestan bastante, ¿no? Sí. Era muy intenso ese equipo, muy físico, muy vertical, como bien dices, jugaba por banda. Yo creo que gustó mucho a nivel nacional y fue un poquito al final el equipo de todo esa temporada, ¿no? El Málaga. Tuviste aparte también otra victoria importante en Balaídos, con un gol tuyo. Terminaste esa liga con 5 goles. Creo que empatamos con el Atlético de Madrid también en el Calderón. Exacto. Y ganaste al Depor, que terminó siendo campeón de liga también. Le ganaste en casa el día fatal de las 3 lesiones. La lesión de Edgar, el Bravo, también se lesionó Agostinho. Pero sí, fue un equipo que dejó su impronta, ¿no? Ya en esa temporada. Y se logró una salvación ya holgada, que casi ya al final, por lo que más se peleó, yo recuerdo que era por el Pichichi de Cataña, que lo estaba peleando ahí con Salva, y que al final no pudo ser. ¿Le obsesionaba mucho a Cataña ser máximo goleador? Hubo un momento que sí, que hombre, claro, también es normal cuando lo tienes tan cerca. Y yo creo que esa obsesión un poco le bloqueó ese punto de poder hacerlo, porque se hubiera hecho con un poco más de normalidad. Pero yo te digo una cosa, los números que hizo Cataña en primera división es increíble. Es increíble para la época, para anterior. Ahora sí que es verdad que se hacen otros números, pero en aquella época era increíble. Y en un Málaga recién ascendido, yo creo que nadie lo ha conseguido eso. En ese final de temporada, en marzo, ¿no? Es cuando te llega ya la llamada de José Antonio Camacho para la selección y debuta en el amistoso previo a la Eurocopa, ¿no? Contra Italia en Montjuïc. ¿Cómo lo recuerdas? Imagínate, yo había ido a las selecciones sub-15, sub-18, fuimos campeones de Europa en Grecia. Ya después ya no volví a ir.
la absoluta a tu país, el camino que había recorrido hasta ahí, y, bueno, y la confianza que depositó el míster, pues para mí era, no sé, era un orgullo y era un sueño que desde muy pequeño veía en la tele, el Mundial de México, el Mundial de Estados Unidos, todos los veranos, por ejemplo, el Mundial de Estados Unidos en casa, ahí sentado viendo tu partidico, cuando en México era pequeño y dormía la siesta para poder ver los partidos. Sí. Tenía 6, 7 años. Bueno, para mí era el decir el trabajo que has hecho es una pasada, ¿no? Y bueno, un orgullo. ¿Te tocó bailar con Paolo Maldini, puede ser ese día? Sí, ahí tenemos una foto. Bueno, puedo decir tengo una foto con él, pero también puedo decir tenemos una foto juntos, ¿no? Sí. Sí, que no es una de partido, sino sí. Que no es lo mismo, Sí, y nada, es una pasada. Ya te digo que toda la familia y realmente ahora, por ejemplo, es increíble también, pero los impactos son mucho más cortoplacistas, ¿no? Sí. El impacto que tenía ser jugador de la selección española en un Málaga en aquella época, claro, el Málaga era la calle, la gente, la ilusión, es que transmitían que estaban súper orgullosos y súper contentos de ti, ¿no? Porque el impacto antes era mucho más fuerte y mucho más largo, ¿no? Al final no fuiste a esa Eurocopa, fueron Echeverría y Mendieta en tu posición. ¿Cómo te lo tomaste? ¿Tú esperabas ir? Vamos a ver, yo estaba en la prelista. Sí. Y bueno, no sé si creo que dieron la lista, creo que en directo en una radio la estaba escuchando, o la radio la dio, no me acuerdo exactamente, pero yo me acuerdo que estaba escuchando la radio, en casa con mis padres. Y nada, no se dio y me dio pena porque bueno, hubiera vivido eso y te hubiera transportado también a otro lugar para seguir creciendo en el mundo del fútbol, ¿no? Pero bueno, yo al final he sido internacional, he conseguido hacer cositas en todos los escalones del mundo del fútbol y para mí ese es el privilegio, lo veo ahora como una manera muy, muy positiva, aunque en ese momento tenía mucha ilusión por ir, claro. La segunda temporada del Málaga en primera, sigue ahí en el equipo, siendo uno de los más importantes de nuevo, con 4 goles. Te vuelve a llamar la selección en el mes de octubre. Ahí coincide ya con Cataña, que ya estaba él en el Celta, en un partido contra Austria. Fue tu último partido ese con la selección. El Málaga se queda a 3 puntos de Europa ese año, muy cerquita. Y para el recuerdo, obviamente, si decíamos que en la primera temporada fue la victoria en el Camp Nou, en esta segunda pudo ser la victoria 3-0, el hat-trick de Deli Valdés, ¿no? Contra el Valencia, el que tú irías poco después. Un Valencia que iba a jugar pocos días después, ¿no? La final de Champions. ¿Cómo recuerdas tú aquello? Bueno, recuerdo el partido como nosotros al final en nuestro campo, yo creo recordar que siempre fuimos muy fuertes los 2 años y medio que yo estuve. Y luego también, ¿no? Yo creo que eso fue la fuerza de ese equipo, que en casa, y además los rivales empezaron a ver que cuando apretábamos, es lo que te digo, éramos molestos. Porque incluso cuando yo fui a la selección, nosotros perdemos contra el Barça, pero yo meto un gol que nos anula en fuera de juego, que parece que era, que no era. Sí. Yo decía, en vez de hablar de mí, se habla del fuera de juego, ¿no? Sí. Y fíjate que éramos capaces de competir contra un grande, ¿no? Y contra el Valencia en ese momento yo creo que el Valencia, nosotros sabíamos que el Valencia estaba conectado, era su segunda Champions, no querrían perderla y el equipo se notó que estaba tan pendiente de la cabeza ahí, pero luego tú también tienes que hacer las cosas bien y bueno, y Deli, que vamos a hablar de Deli, que si hablamos de Cataña delantero, pues Deli o incluso el propio Darío eran buenísimos y complementarios. Cuando jugaban eran complementarios más buenos. ¿Se gestó ahí un poquito ya tu fichaje por el Valencia ese día? No, yo al final estaba muy centrado y yo al final estaba muy a gusto en Málaga. Sí que es verdad que hubo ocasiones donde por ejemplo, cuando el Atlético de Madrid bajó a segunda, que nosotros subimos, hubo un momento de interés del Atlético de Madrid. Claro, había bajado a segunda y yo era uno de los jugadores más destacados en segunda, ¿no? Sí. Pero yo es que tenía mucha ilusión por lo que me había pasado en jugar en primera. Y yo, cuando hablé con el Atlético de Madrid, le dije, es que me encantaría ir, pero
porque el Atlético de Madrid también es un club muy grande, pero quiero jugar en primera. No quiero volver otra vez atrás, porque si luego no sucede llegar a primera, yo sí que tenía obsesión por jugar en primera división, por vivir esa experiencia, por ver si era capaz de hacer el mismo fútbol de segunda que en primera. Y el Valencia, y el Atlético de Madrid se puso ahí en contacto y luego ya seguí mi camino. Yo pensé que iba a seguir en el Málaga a tiempo, pero sí que es verdad que la venta o la posible venta de Mendieta y la llegada de Benítez precipitó todo lo que fue mi interés, ¿no? Si fue Benítez el que te pidió, entiendo, ¿no? Sí. Y llega allí con De los Santos, con una buena venta, además, de los dos, vamos, por parte del Málaga. Sí, yo llegué antes y luego se gestó lo de Gonzalo y bueno, y coincidimos allí. Incluso se llegó a hablar de lo de Darío, que luego fue al Sevilla. A mí me preguntaron, oye, ¿qué tal? ¿Cómo es? Tal, lo típico, ¿no? De cómo son como compañeros y tal. Y bueno, y sí que es verdad que al final yo siempre digo a cualquier profesional, ponte retos altos, o la frase típica que dicen, si te ponen metas altas y no llegas te va a quedar cerca, y si te pones metas bajas y no llegas también te va a quedar cerca. Pues yo sí, yo soñaba con Europa, soñaba con la Champions, porque además el haber sido internacional reforzaba el que tú tuvieras esa posibilidad de soñar con conseguir objetivos, ¿no? ¿Fue mucha presión llegar a Valencia para reemplazar al gran capitán, a Mendieta? Yo creo que ahí tuve un punto de ignorancia, de juventud. Posiblemente si hubiera tenido 29 años, a lo mejor me hubiera pensado más el ir o no en ir por esa circunstancia. Yo no lo pensé. Yo hablé con el presidente, con Puche, hablé con el míster y les dije, digo, mira, esta situación hay, porque yo tenía mucha confianza con ellos, me habían tratado como un hijo. Entonces, esta circunstancia hay. El míster me dijo, Rufe, yo he jugado Europa, he jugado un grande, nosotros te queremos mucho, pero te vamos a apoyar porque el club paga lo que realmente el Málaga es tu precio, ¿no? Además nos traen un jugador que nos tapa esa posición, tal. Y yo creo que ser tan claro y tan normal me ayudó a que ellos me apoyaran y salir. Y la gente al final lo entendió, la gente lo vio y fuimos de la mano. Y por eso yo creo que lo hicimos muy bien a pesar de la juventud. Lo enfoqué desde jugar Champions, desde crecer en mi carrera. Si lo hubiera enfocado, como te digo, desde sustituir a Mendieta, posiblemente hubiera tenido un poco más de reparo. Y curiosamente llegué y los 10 primeros partidos no jugué. Entonces, pero ahí sí que apareció alguna cosa de decir, uy, he hecho bien. No lo he hecho tan bien, ¿no? Sí. Pero bueno, también era normal el pensar eso. Porque, ¿quién ponía en tu sitio? ¿Angulo puede ser? Sí, Miguel. Pero bueno, al final resultó que fuiste importante, 5 años allí, sobre todo los 4 primeros, con mucha participación. Sí. He visto que promediaste 40 partidos por temporada, que fueron muchos, ¿no? Allí fuiste un jugador importante. Sí, vamos a ver. Como te he dicho antes, Toledo me enseñó el fútbol y Málaga me enseñó a competir. Yo cuando llegué al Valencia estaba preparado para competir. Sí. Es decir, si no nos hubiera dado esto que acabamos de decir, ¿no? Sí, lo que pasa es que en el Valencia habían jugadores muy importantes que luego fueron muy importantes y había algún jugador ya muy importante, ¿no? Yo intenté adaptarme a esa circunstancia, me intenté adaptar mucho a mi rol porque yo venía de ser mucho más libre en el Málaga y tuve que entender que esa libertad había que ordenarla. Y los primeros 10 partidos fue parte de mi proceso, ¿no? Y luego empecé a hacer mi fútbol, a dar mis pases de gol y luego a dar esos pasitos a hacer gol, a los momentos importantes. Y creo que lo que aporté es mi carácter de competir y mi carácter de ganar y evidentemente la estadística. Pero yo creo que jugué tanto porque vuelvo a repetir que hemos dicho al principio, el fútbol, si te dejas, hablo del fútbol, ¿no? La gente, la afición te aplaude, te quiere, pero el fútbol o algo que tú haces, si tú le das todo, luego te lo devuelve seguro en algún momento.
Estuviste allí 5 temporadas. ¿Cuál pudo ser tu mejor recuerdo futbolístico allí? Obviamente recordamos que ganaste 2 ligas, en tu primera temporada en el Valencia, la 2003-2004, la Copa de la... Bueno, 2003-2004 hicisteis doblete de Liga y Copa de la UEFA, y aparte también la Supercopa de Europa ese mismo año. ¿Cuál pudo ser tu mejor recuerdo ahí en Valencia? Bueno, tengo muchos, ¿no? De las celebraciones, de ganar una liga en Málaga. En Málaga, sí, te lo iba a decir. Que la gente me agarraba y me abrazaba, tío. Y decía, ¿Sí? esta es mi gente. Exacto. Gente de Valencia y gente del Málaga parecía como si fuera Mestalla y la Rosaleda. Parecía Exacto. una. Juntada, Claro, sí. ¿cómo tú explicabas eso a la gente? Yo estaba allí en el estadio y en el estadio se veía muchísimo naranja la grada, estaba lleno de gente del Valencia. Sí, sí. Sí, pero que cuando la gente bajó al campo, se tiró al campo ahí, había gente de Málaga que me saludaba, que conocía y estaba alegre. La Málaga también hizo una buena temporada, sí. Ese momento fue muy bonito. Y lo que más recuerda aquí la afición del Valencia fue nuestro partido en Montjuïc. Sí. Íbamos perdiendo 2-0. Y bueno, y veníamos creo que en 14 partidos habíamos hecho 8, 10, 9 puntos y pues la exigencia de 2 años de Champions aquí la tiene siempre, ¿no? Y la historia del Valencia pues es exigente por la historia que tiene y el Málaga la suya y así cada club. ¿Qué temporada era ese partido en Montjuïc? Esa temporada 2001-2002, cuando... La primera temporada tuya allí, ¿no? Primera liga, sí. Y nada, y yo había salido de una lesión, llevaba 21 días, pero me puso de titular el míster, hacía mucho frío, y yo hostia, con la lesión, ostras, digo, veremos a ver, tal, y nada, y vamos perdiendo, y bueno, y la situación era crítica para el entrenador, la gente, la prensa, todo estaba muy, 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 muy oscuro, y conseguimos ganar, y en ese partido meto 2 goles yo, además. Yo siempre digo de esa situación en ese momento que no es al segundo palo que es donde tengo que llegar, no. Son goles llegando al primer palo, donde tú tienes la intuición y donde tú querías ganar el partido y bueno, y el equipo se sobrepuso y nada, el míster siguió y a partir de ahí cambiamos la historia del Valencia porque todo el mundo hablaba de que ese partido, si no se ganaba, el míster iba a estar fuera. Eso no lo sé yo. Eso es lo que sé. Pero a partir de ahí conseguimos luego 10 partidos sin perder, entre empate y victoria. Y fíjate, Benítez estuvo todo el tiempo aquí, hizo historia y nosotros también junto con él, ¿no? Oye, en un Valencia campeón donde estuviste 4 años sin importante, ¿no se te queda un poquito la espinita de no haber vuelto con la selección en ese periodo? Sí, porque nosotros habían compañeros que iban y bueno, sí que es verdad que hubieron otros jugadores que posiblemente destacaron en su club y era es decir, igual que yo ya llevaba un tiempo, a lo mejor ellos fueron una eclosión, por ejemplo, como Joaquín, no me acuerdo quién más iba. Pero Baraja, Albelda, ¿no? Sí, pero mi posición normalmente, sí, Baraja, Albelda y Vicente iban de aquí. Eso. Creo que alguna vez fue Miguel, también Curro, Torres. Sí que es verdad que yo a veces me decía 40 partidos, una estadística muy buena, un nivel alto de juego, y no ibas, pero bueno, no. Yo creo que también muchas veces hay una parte de las decisiones del gusto del entrenador o de lo que quiere construir, y yo lo entendí. También es verdad que yo era muy feliz compitiendo por títulos y jugando cada partido y no me fastidiaba, simplemente me hacía pensar a veces de el por qué no iba, ¿no? ¿Con qué te queda de cada uno de los entrenadores que tuviste allí en Valencia, tanto de Benítez, Ranieri y de Quique Sánchez Flores? Bueno, Benítez al final fue el entrenador mejor de la historia del Valencia y yo creo que tanto él como su equipo técnico fueron un poco por delante en ese momento y nosotros nos aprovechamos de todo eso, ¿no? Pero te digo más también a nivel personal. ¿Cómo te influenciaron cada uno de ellos a ti? Bueno, Benítez es muy perfeccionista, ¿no? Yo creo que eso es lo que te hace como jugador empezar a cuidar detalles, ¿no? Que a lo mejor es lo que te transmite, ¿no? Muy perfeccionista. Ranieri era muy parecido a Peiró, dejaba mucho hacer al jugador, ¿no? Eran muy como parte padre y parte te doy la confianza para que te pueda hacer las cosas, ¿no? Dentro de su planteamiento de juego.
Bueno, y Quique pues es un entrenador que tenía en ese momento, bueno, que tiene, pero que en ese momento, no sé, mucha ambición por conseguir éxitos, ¿no? Tras esa última temporada ya con Quique en el Valencia, te marchas al Español con Ernesto Valverde. Ahí vuelve a ser importante, una temporada muy recordada porque llega ya a la final de la UEFA contra el Sevilla. ¿Qué supuso aquello para el club perder en esa final en los penaltis, además? Pues mira, para el club fue como la frase otra vez, ¿no? Nos pasa, ¿no? Después de la final que habían jugado anteriormente, me parece que hacía 22, 23 años, ¿no? Sí. O 21 años, no me acuerdo. Bueno, para el club fue esa frase la que más se oyó. Para mí fue, primero, haber llegado, era como, bien, he llegado a un club donde sé que he aportado, ¿no? Para mí era muy importante el aportar en ese momento, con 30 años, ya empezar a aportar cosas, pues a lo mejor a los jóvenes o en el juego, al entrenador. Y luego cuando la perdimos en lo personal, para mí fue malo porque me generé mucha ilusión como para poder devolver a la afición o darle a la afición aquello que había vivido yo con la final del Valencia. Y yo sentía que eso quería trasladarle a ellos para que lo vivieran, porque era muy bonito. Cuando nosotros, por ejemplo, ganamos en Glasgow con el Valencia a Marsella, Olympique de Marsella, esa sensación quería que la gente la viviera después de lo que había pasado hacía 20 algún año, ¿no? Esta temporada con el Español, en pretemporada te rompes, ¿no? Estuviste allí 3 años o 2 en el Español. 3 años, sí. 3, pero bueno, te rompiste en pretemporada al inicio de la segunda y ya prácticamente no volviste a tener continuidad en esos 2 años. Y te marchas al Hércules, ¿no? Pero bueno, cuéntame un poquito cómo llevaste, porque esa fue tu primera lesión grave, ¿no? Por así decirlo, en tu carrera. Sí, yo realmente siempre he tenido alguna rotura y tal, pero una lesión grave por fortuna y por suerte no la he tenido. Y bueno, tuve una fisura del maleolo, que es el hueso donde el tobillo, ¿no? Y bueno, y parecía una fisura, no lo era, sí lo era, y con ese debate de diagnóstico, pues me tuvo parado y mucho tiempo, ¿no? Entonces, a partir de ahí sí que es verdad que el fútbol tiene eso, el fútbol no espera y tuve la mala pata de que, bueno, con los cambios luego de entrenador no me fue bien y nada, y tuve que buscar otra salida y bueno, y ya con 31, creo, 32, me apetecía estar A tu más cerca tierra. de la familia. Nunca había estado jugando ni en ningún club de mi tierra. Y había un reto por delante mayúsculo, que era volver a Primera División. Y bueno, que me sentía con fuerzas de poder ayudar, lo que te he dicho antes, de colaborar, de dar, y para allí fui. Allí ascendéis con el Boquerón Esteban, fuiste un jugador importante, pero la temporada ya en Primera División no sale bien, se cambia de entrenador al final, llega Jukic. Una planificación también un poco rara esa del Hércules en primera, con jugadores, ¿no? que eran contrastados, pero era como juntar muchas piezas muy diferentes con distintos pasados ahí en Primera División, ¿no? Llegaron Trezeguet, Valdés, Drente. Yo, y ahí con 33, 32 años ya tienes, aunque no des tu opinión, en algunas ocasiones si no te preguntan, pero ya tienes una percepción de lo que es el fútbol, Sí. de lo que empieza a ser hacer las cosas bien, hacer las cosas mal. Entonces, yo creo que sobrepasó a los que estaban ahí el hecho de estar en Primera División. Yo creo que sobrepasó en un sentido muy sencillo, en que la inexperiencia te llevó a construir algo Sí. que yo creo que ni ellos mismos entendieron que estaban construyendo. Y creo que para mí ese fue el error. Porque al final malos jugadores no habían, pero se sabían por qué estaban, para qué, cuál era el objetivo del Hércules. Sí, estar en primera, pero con una ciudad deportiva, con nuevos campos. Yo creo que al final subimos a primera, que era el sueño sobre todo de la afición, que por eso yo creo que merece la pena, ¿no? Que hubiéramos subido por nuestra gente, pero realmente luego no había un plan para decir qué vamos a hacer el año 1 y cómo vamos a construir los siguientes años. Y creo que eso fue la debilidad del proyecto, porque al final Drente en esa época hizo cosas muy buenas. Trezeguet, voy a decir de él que era una maravilla metiendo goles.
Valdés, una pasada, siguió jugando 6, 7, 8 años más. Me tenías a mí, tenía a Farinós, tenía jugadores jóvenes como Kiko Femenía. Es decir, vino un jugador argentino medio centro, no me acuerdo ahora el nombre, que jugó a un nivel altísimo. Tenía Cala en portería, es decir, tenía Cortés lateral derecho, Peña lateral izquierdo. Es decir, jugadores contrastados, sí, en primera. Sí, pero luego todo jugador, todo equipo, todo club, perdón, no, toda persona necesita el mensaje del club y necesita ver los movimientos del club para saber para qué y por qué estamos aquí, ¿no? Y eso es tan sencillo de decir, pero es muy difícil de hacer, ¿no? Entonces yo creo que fue un poco el error de los que estaban en el club y una oportunidad perdida muy bonita, ¿eh? Porque a las pruebas nos remitimos. Fíjate dónde está, por desgracia, el Hércules. Y esas oportunidades yo siempre digo que no hay que desaprovecharlas porque a veces pasan una vez en la vida y si no, una vez cada mucho cierto tiempo. Tras esta temporada, ¿no? En primera el Hércules se desciende y tú ya ahí es cuando decides un poco colgar las botas y iniciarte en el mundo de la gestión deportiva. Mira, posiblemente esto no lo sabe o nadie o casi nadie. Yo formo parte del ERE del Hércules. Sí, eso lo he leído. Habiendo sido capitán el año anterior, yo colaborado y ayudado mucho a muchos chavales, al equipo y cosas que a veces es mejor no ni comentar. Sí. ¿No? Y te meten en un ERE y luego sí que es verdad que me llaman para decirme, oye, queremos que siga, porque el entrenador vio que podía dar, supongo, el director deportivo en ese momento pues vio que a lo mejor también podía dar, que igual estaban equivocados, porque yo no entendí por qué metieron el ERE, sí, en la realidad no entendía. Y yo les dije que sí, que no tenía ningún problema en seguir, pero que dijeran públicamente que se habían equivocado metiéndome en un ERE. No lo hicieron y tomé la decisión de marcharme. Y tomé la decisión después de marcharme del todo porque ya estaba en casa. Sí que es verdad que empezaba un poco lo de Estados Unidos y alguna gente me llamó, pero no sucedió nada. ¿Te llamaron para ir a Estados Unidos a jugar? Sí, para la posibilidad de que Estados Unidos, porque en aquel momento ya empezaba un poco a fichar a algún jugador extranjero y una gente me dijo, ¿tú irías con tu nombre? Sí que es verdad que antes era muy importante el nombre de tu carrera, ¿no? En aquella época. Sí que es verdad que todo ha modificado. Y me dijo, tal, porque igual a lo mejor alguna cosa de un año y tal. Y dije, bueno, míramelo y nada. Y luego pues tomé la decisión de marcharme porque, bueno, por desgracia fue así. Pero también siempre digo que no fue... Yo no tomé esa decisión de ponerme ahí, pero sí que tomé la decisión de irme y esa fue mi decisión. Tras irte del Hércules, como decíamos, te formas, ¿no? De gestor deportivo, estás desde el 13, ¿no? De 2013 a 2015 en el Valencia con Amadeo Salvo y luego del 18 al 22 en el Español. Para hacerlo así un poquito más resumidito, Rufete, ¿con qué te quedas como lo mejor de cada una de las experiencias en ambos clubes y lo peor, tanto en Valencia como en Español? Bueno, mira, lo de el Valencia lo mejor fue que le dimos un gran cambio al club y creo que fue una pena por un segundo no entrar en una final de Europa League con aquel famoso gol de Enviá. Exacto. Y cambiamos muchísimas cosas y la verdad que siempre es un orgullo para trabajar con un club que ha sido jugador. Lo peor fue que nos tuvimos que marchar porque teníamos mucha ilusión de seguir el proyecto. En el Español lo peor fue bajar a segunda y lo mejor fue que cuando me marché lo dejé donde realmente se merecía, que era en primera división. Y para mí el trabajo en el deporte nos exigen que sea objetivo, ¿no? Pues por eso yo parto de ahí siempre y me gusta conseguir objetivos, jugador y director deportivo, porque eso significa, como nos exigen eso, haber hecho un buen trabajo. Tuviste dos breves experiencias en los banquillos, ¿no? Con el Ibiza y con el Español, pero tú no te ves de entrenador, ¿no? Tú te ves más de director deportivo, ¿no? En próximas aventuras. Mira, antiguamente nos enseñaban a qué ser en la vida, ¿no? Sí. No sé si el cómo algunos te lo decían, tus padres te ayudaban un poco, pero tienes que saber qué ser. Y a día de hoy nos enseñan a qué ser hoy no tiene nada que ver con lo que seamos dentro de 3 años. Exacto. Esto va muy rápido. Está todo evolucionando mucho. Yo me saqué mi título de entrenador porque
me identifiqué. Nunca se sabe. Y porque lo hice ocupando mi tiempo de jugador, como todo el mundo, no lo hice en la Federación Española, lo hice como toda persona de a pie y porque me gustaba aprender, ¿no? Y luego vino la situación de dirección deportiva e intenté conocer la dirección deportiva y me gustó. Yo en el Español me puse de director deportivo, de entrenador, perdón, porque la situación era la que era. El presidente tomó unas decisiones y bueno, y no había límite para firmar ningún entrenador. Yo fútbol me ha enseñado a ser de equipo y si hay que dar la cara, pues se da, y sobre todo sabiendo que bajábamos a segunda y yo era parte responsable de todo eso, ¿no? Y luego en Ibiza fue en un proyecto donde estaba Amadeo después del Valencia y nada, y fue muy osado porque era ser director deportivo de primera y ser entrenador de tercera, pero vuelvo a repetir, lo que sé hoy o lo que pueda ser el mañana es de todo lo que las experiencias que voy adquiriendo en un lugar y otro. Mira, Ibiza me enseñó una cosa de entrenador, la ilusión que tenían los jugadores en tercera división con el poco salario que ganaban y que ganan por seguir siendo futbolistas, por cuidarse y por conseguir objetivos. Y me dieron una lección porque yo al final venía de aquí. Sí, de arriba. Y es una de las cosas más bonitas que me llevo de los últimos 10, 12 años de mi trabajo y de mi carrera. Dime el rival en tu debut en la Liga 98-99. Toledo 3-0. Dime los 3 jugadores con más minutos disputados en esa liga. Roteta, Bravo y Cataña. Ay. Dime qué 2 jugadores igualaron a 6 tantos como segundos máximos realizadores del equipo en Liga tras Cataña. Sí, Edgar y Agostinho. Bueno. Dime qué 3 equipos acompañaron al Málaga primera esa temporada. No me acuerdo. Creo que... No me acuerdo quién no, ni me acuerdo. Vale. No me acordaba. Dime cuántas derrotas sufristeis en esa liga. Yo diría que 8. Luego no saque los resultados, ¿eh? Muchas gracias. Aprovecho para... Sí. Si nos vemos, bueno, compañeros, casi nunca nos vemos. Sí. O poco, porque cada uno estamos en lío. Saludo claro. a todos. Espero que todos estén muy bien, con mucha salud. Y nada, y te agradecido, que es muy bonito el hecho de que las aficiones o la afición pueda recordar de que tenemos un gran cariño y cómo Exacto. hemos vivido esos momentos y cómo lo hemos sentido, porque creo que eso es lo que hace grande las historias de los clubes. Y para cerrar, yo lo único que puedo decir es que siempre que voy a Málaga es el tema que hoy realmente nos ha unido. Me siento como mi casa, me tratan como si fuera parte de la historia y eso como persona, como futbolista es muy bonito, ¿no? Pero como persona es un orgullo porque tienes hijos, porque tienes familia, porque tienes amigos y estoy muy agradecido y estaré eternamente agradecido a esa unión que hubo conmigo, ¿no? Así que muchísimas gracias y muchísimas gracias a ti también por tener esta idea y hacerme partícipe de ella. Nada, muchas gracias a ti, Rufete. A ti. Muchas gracias. Que vaya bien. Que vaya todo bien. Hasta otra.